Uno de mis pasatiempos favoritos es leer todos y cada uno de los mensajes que tú me dejas en la cajita de comentarios y me sorprende ver que muchos tienen la curiosidad de saber cómo era mi vida en Venezuela antes de llegar a Brasil. Por eso hoy te voy a contar todo, detalles e intimidades que nunca conté antes. Cómo fue mi niñez, mi infancia e incluso cómo fue esa transición de vivir en un país de abundancia hasta llegar a la época en la que conseguir comida para un venezolano era todo un desafío. Por pollo y harina, hay pollo y harina. Yo soy Maribella y bienvenido a este tu canal favorito de entretenimiento e información. Vamos a entrar un poco en contexto. Yo vine a este mundo para allá en el año de 1992, justamente cuando el socialismo comenzaba a intentar gobernar en el país, con aquel fallido golpe de estado en febrero. Yo nací en el estado Aragua, Venezuela. Es una zona de la región central del país que es muy conocida por sus hermosas playas, está cerca de las costas, hay muchas industrias y también es muy turístico. Yo vivía en la ciudad de La Victoria, que está muy cerca de la comunidad alemana en Venezuela, la colonia Tovar. Ya les hice un video mostrándoles cómo es el lugar, es un sitio de verdad súper mágico. Les voy a dejar las etiquetas por aquí por si quieren ver ese video luego de que termine este. Y allí hace mucho, pero mucho frío. Una de las cosas que más me encanta de mi estado es que puedes estar en la colonia Tovar muriéndote del frío y en tan solo unos 30 minutos puedes estar en la playa, 39 grados, zancochándote del calor. De verdad que es muy diverso, muy lindo y solamente está a 45 minutos de la capital del país, Caracas. En cuanto a mi familia, te cuento, mi mamá, mi papá y mi hermano están en Venezuela. Mi papá es electricista y mecánico, mi mamá es doña hácelo todo, sabe hacer vestidos de 15 años, de boda, decoración para eventos, tortas para cumpleaños, teje peluches, de todo. Yo me formé en un núcleo familiar estable, tanto la familia de mi papá como la de mi mamá son muy trabajadores y la mayoría se dedica al trabajo de campo, saben cómo trabajar la tierra, los cultivos, ir a vender a los mercados, etc. Desde que tengo uso de razón siempre los veía trabajando y produciendo en el campo, incluso a mi mamá que sabe hacer de todo. Yo siempre estudié en instituciones públicas gratuitas porque la situación en Venezuela era buena, pero no tanto como para que mis padres nos pagaran a mi hermano y a mí una institución privada. Mientras mis compañeros de la escuela pasaban sus fines de semana en el shopping, en un McDonald's, yo los pasaba bañándome en los bebederos de las vacas, subiendo y bajando montañas, jugando con la tierra, etc. Ese es el contexto de donde yo vengo y a lo que estaba acostumbrada. Se pudiera decir que una vida normal. Siempre ayudaba a mi mamá en la parte creativa, aportando ideas para las decoraciones de las fiestas, rematando costuras, haciendo tarjetas de invitación, lavando la bandeja de las tortas y los pasapalos, y allí mi mamá me daba algo de dinero por ayudarla. Nunca he tenido un trabajo normal en una empresa, pero siempre he tratado de buscar la forma de ganarme la vida y de ayudar a mi familia haciendo trabajos de forma independiente. Yo veía que mi papá trabajaba durísimo en una empresa, que tenía que cumplir un horario en un empleo normal, pero me sorprendía que muchas veces mi mamá ganaba más que él, sobre todo cuando habían muchísimos eventos. Entonces decidí imitar a mi mamá en ese aspecto, tener esa libertad de manejar tu tiempo, de poder ganar más según tu esfuerzo. Eso me llamó poderosísimamente la atención cuando ya estaba terminando la universidad. Para esa época yo me había desempeñado en diferentes actividades como asistente gerencial, actriz de teatro, ingeniero civil y como youtuber. Y en cada uno de esos escenarios logré adaptarme bastante bien. En la escuela yo era un poco nerd, nunca fui la más popular, siempre estaba estudiando y hacer amistades nunca fue mi mayor virtud, era tímida incluso. Sí tuve amigos, pero no fue así como la popular. Incluso en la universidad también me costó un poco hacer amigos. En ese tiempo yo estaba llena de inseguridades y sobre todo yo estaba inmersa en mi mundo y dejaba entrar a muy pocos. Por eso me costaba desenvolverme y hablar con las personas. Pero ahora que estoy aquí en Brasil y no tengo familiares cerca, he tenido que trabajar un poco más en ese aspecto y ahora soy un poco más dada y sociable. Vivir en otro país te lleva a superar tus límites sin duda. Yo me gradué en el 2011 de técnico medio y ese mismo año comencé la universidad. Hasta allí la situación país iba bien, pero ya por el 2015 personalmente comencé
comencé a sentir una decadencia en el país. Yo tenía que viajar todos los días en transporte público desde La Victoria hasta Caracas, la capital, y para esa época el servicio de transporte ya comenzaba a presentar problemas. Cada vez era más difícil y sobre todo costoso ir a clases. Recuerdo que en la universidad comenzaron a apagar los aires acondicionados de los salones, incluso en los vagones del metro, algunos vagones también los dejaban sin aire acondicionado. Ya sin duda se comenzaba a sentir un cambio económico en el país. Pero nada de esos problemas impidieron que me graduara de ingeniero civil en diciembre del año 2017. Sin embargo, precisamente ese año fue el peor año para los venezolanos. Yo personalmente experimenté lo que es pasar hambre, pasar necesidad. Recuerdo lo impactante que fue experimentar ir a dormir sin comer y sin tener claro que iba a comer al día siguiente. Yo pensaba que sabía lo que era pasar hambre porque en ocasiones no quería comer lo que había y no comía. Pero en ese año supe que estaba muy equivocada. Es una de las peores sensaciones del mundo y no se las deseo a nadie. Quizás si le preguntas a otro venezolano cuál fue el peor año de la crisis en Venezuela, probablemente te diga 2016-2017, pero para mí el año más crítico fue en el 2017. Cada estado de Venezuela sufrió la crisis de forma diferente. Lo que yo les estoy contando aquí es basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, y eso no quiere decir que se deba parecer a la experiencia de alguien más. Pero eso sí, en mi casa siempre se buscó la manera de resolver qué comer. Nunca pasamos días enteros sin comer, quizá unas 12 horas, pero siempre estábamos buscando la manera y con algo resolvíamos. Para que me entiendas lo complicado que fue, muchas veces nosotros sí teníamos dinero para comprar comida, pero es que los supermercados estaban completamente vacíos. Recuerdo que eso era muy desgastante porque si conseguías comprar 1 kilo de arroz, te lo comías hoy y ya estabas pensando qué ibas a comer mañana y en la semana y al mes. Absolutamente nadie merece eso, más si tú eres una persona trabajadora que quiere salir adelante. Es realmente paradójico que una familia como la mía, que trabaja el campo, no tuviera los suficientes alimentos. Pero es que la crisis dificultaba todo: comprar abonos, pesticidas y los insumos básicos para mantener los cultivos. Y lo más frustrante de todo esto era que cuando llegaba el momento de la cosecha, algunas personas irrumpían en el cultivo y se robaban lo poco que se había logrado producir. Y si ibas a denunciar a la policía, ellos te decían algo así como que el pueblo tiene hambre y no podemos hacer nada. Obviamente eso generó muchísima delincuencia y provocó también el cierre de muchas empresas. Mi papá tuvo que dejar su empleo cuando la inflación provocó que lo que él ganaba en un día de trabajo no le alcanzara ni siquiera para el pasaje del bus. Mi mamá, al trabajar con eventos como fiestas y similares, comenzó a tener menos clientes. Debido a la crisis, ya la gente no estaba haciendo ese tipo de reuniones. Yo, recién graduada, comencé a buscar empleo, pero nuevamente la inflación hacía que los salarios que ofrecían alcanzaran para casi nada. Ya para finales del 2018 me puse seria con el canal en YouTube. Veía una oportunidad para generar ingresos y salir del país, no solamente por emigrar, sino para conocer el mundo, porque siempre me ha encantado viajar. Entonces, contra viento y marea, me dediqué a hacer más videos aquí en el canal. No fue nada sencillo. Si quieren que les cuente cómo fue ser youtuber con la situación en Venezuela, déjenmelo saber en los comentarios y yo con gusto les explico a detalle todo ese tema. Y fue allí cuando comencé a ahorrar en dólares, porque el dinero venezolano, que es el bolívar, se devaluaba muy rápido. Si ibas a comprar un pan hoy en la mañana, en la tarde ya tenía otro precio, y así todos los días iban aumentando los precios 2 veces por día. En Venezuela había muchos cortes de luz, no había agua, no había gas, protestas, y de verdad que fue bastante difícil. Y dentro de todo eso se presentó la oportunidad de venir a Brasil, que la acepté, y en enero, el 31 de enero del 2020, pisé suelo brasileño. Y bueno, ya saben cómo ha sido todo eso. Tengo varios videos aquí en el canal explicándoles todo. Actualmente la situación en Venezuela ha cambiado un poco. Sí, hay comida en los supermercados. El asunto es que está muy costoso todo. Y el bolívar, que es la moneda de Venezuela, casi no se usa para las transacciones comerciales. Se usa más que todo el
al dólar, tanto en efectivo como por transferencia. Me estaba contando mi mamá que incluso para pagar un pasaje en el transporte público te aceptan dólares y los mismos transportistas tienen su tasa de cambio. La realidad es que en Venezuela hay dos clases sociales, los que tienen y los que no tienen. Dentro de los que tienen están los enchufados, los que están con el gobierno, y los ricos que no tienen nada que ver con el gobierno, y bueno, la clase menos favorecida. Pero la clase media, eso desapareció con el socialismo. Yo salí del país porque ya sentía un techo, ya como que no podía avanzar más. No ha sido fácil, tampoco tan difícil. Pero bueno, esto fue un poco de cómo era mi vida en Venezuela. Nos vemos en la próxima y te mando un beso.